novedad mala. Si es buena, no. ¿El gobierno no reacciona con lo del Papa? No, estaba viendo eso. Seguimos solos en la madrugada hay con lo del colegas de Papa. otros medios que están citando la La nota de fuente La peruana. Nación que vos leíste, Ah, con el potencial diciendo que vendría la Argentina, pero todavía no del gobierno. 588 votos. ¿Crees que el Congreso va a echar a destituir a Adorni? ¿Y cómo va la Y encuesta? la encuesta, esperen. La encuesta va de la siguiente manera, si me deja. Esto va 43 por el sí, 57 por el no. Bueno, el sí va bastante alto, ¿eh? Habemus Papa. Habemos Papa. Gracias, gracias. Lara Goiburu es quien hizo la encuesta que dio vueltas por todo el país. ¿Cómo estás, Lara? Que tiene dos datos. Hola, ¿qué tal? Que tiene dos datos muy importantes, uno de los cuales vos dijiste el martes conmigo en tele, pero uno es que ¿por qué Adorni sigue en el gobierno? Y contá vos qué te va contestando la gente. Bueno, lo que le preguntamos a la gente es una pregunta que ya habíamos hecho en su momento con Esper, ¿por qué creen que el presidente sostiene a Adorni en su cargo? Y el 42.1 lo que contestaba es porque tiene información sobre la gestión, ¿no? Ahí lo estamos viendo porque tienen información que involucra cuestiones vinculadas a la gestión y esa sospecha respecto de la gestión. Y después hay un 21.9, casi un 22, que dice, bueno, porque tiene una relación personal con los hermanos Milei. O sea, ahí la gran mayoría cree que el motivo del apoyo del presidente de la Nación a su jefe de gabinete está vinculado al involucramiento que tiene el jefe de gabinete con cuestiones de gestión que involucran también a los hermanos, ¿no? Ahora, ahí nos llamó la atención, creo que esto lo describió Rufa ayer, que hay un, léelo vos Rufa, vos lo descubriste, un 19... Hay un 19,6% dice, no hay motivos suficientes, es inocente. ¿Eso es el voto rocoso Milei? ¿Es el piso electoral? Exacto, exacto. Es lo que conversábamos con vos el otro día, ¿no? Hay entre un 20 y un 25%, que cuando hacemos el doble clic sobre ese dato son varones menores de 40 años que todavía sostienen que esto es una operación, que no hay motivos suficientes, que el jefe de gabinete no está involucrado en nada sospechoso. Ese es el voto duro del mileísmo que, bueno, no daría el brazo a torcer, ¿no? Digo, frente a una situación donde lo que estamos viendo es que en su mayoría la sociedad ya tiene un veredicto independientemente de lo que diga la justicia, bueno, hay un 20% que sigue siendo ese voto duro, esa confianza ciega respecto de la gestión nacional. A ver, es muy interesante este cuadro de tu encuesta, es mucho más grande, pero nos quedamos Sí. mucho con este cuadro tuyo, Lara, porque nos permite sacar un montón de conclusiones. Uno, la sospecha de la gente de por qué Adorni no se va, con lo cual, al no sacar a Adorni, ya la gente empieza a pensar lo que se le canta pensar, digo, cosas ciertas o no, pero ya como no hay una explicación racional de por qué Adorni sigue. Exacto, ha pasado mucho en otros casos y en otros gobiernos. Digo, esto no es exclusivo del oficialismo nacional. Muy buen punto. Frente a otros casos de corrupción en otras gestiones, también ha pasado lo mismo. Hay como una sospecha, yo creo que estos últimos 40 años de la democracia argentina han ido produciendo este recelo de la sociedad respecto de los manejos dentro del Estado. Lo que teníamos hasta febrero de este año era que esta administración nacional estaba alejada de eso. Pero desde Libra en adelante, los sucesivos casos, y eso pasa mucho también cuando hacemos investigación cualitativa, esto que la gente ya empieza a enumerar los casos como en otras gestiones anteriores, ¿no? Cuando hablamos sobre los gobiernos anteriores, la gente enumera tal caso, tal caso, tal caso. Bueno, ahora te dicen primero Libra, después Andis, después Expert, empieza a haber como esa memoria respecto de casos. Y eso es lo que empieza a igualar a esta gestión nacional a otras gestiones. Y se vio mucho el impacto en el apoyo a la gestión, ¿no? En el apoyo al gobierno. Cuando nosotros preguntamos por la aprobación de gestión, hasta febrero de este año, la aprobación de gestión estaba casi en un 47%. Y entre febrero
y mayo, esa aprobación cayó 10 puntos. Entonces hay un impacto de estos casos respecto de la confianza que hay en la gestión nacional. Lo que sí es interesante de analizar en este núcleo duro que vos mencionabas recién, es que entre los que aprueban la gestión, ¿no? ese porcentaje más pequeño que estamos viendo que aprueban la gestión, sí. En mayo de este año, el 40% de entre esos que aprueban la gestión creía que Adorni se tenía que quedar. Okay. Quiero volver sobre este punto, porque es muy importante ese casi 20% de núcleo duro. ¿Por qué ese núcleo duro? Explico para el que no... Le hablo al 80 en este momento. El sistema, el ecosistema streamero, el ecosistema de colegas, el ecosistema tuitero, el ecosistema comunicacional libertario labura para ese 20. Y es mucha gente. Sí. Y eso te sostiene un montón de negocios. Y lo tienen que, como dice la producción, lo tienen que plantar, regar, abonar todo el tiempo. Entonces eso que lleva a algunos colegas a decir cualquier cosa al aire, porque mantienen ese núcleo y te da muchos likes y te da muchos views. Decir cualquier cosa. Bueno, hay una investigación muy interesante que se hizo, se publicó ahora hace muy poquito en una revista académica internacional en torno a cómo funcionan estos ecosistemas, ¿no? En términos cognitivos. Bueno, cuando ese ecosistema duro que consume las noticias dentro de ese ecosistema es muy reacio a escuchar qué pasa fuera de la burbuja, ¿no? Todo esto que venimos viendo ya hace muchos años. Si la pertenencia a una burbuja consolida una manera de ver el mundo, que pasa acá entra, y desestima la contraria. Entra el teorema de Ignacio Zuleta, que es un teorema muy particular, lo comentamos el otro día, y lo hablamos con él aquí, de que Adorni, esto es la lectura número 7 del caso Adorni, interpretación número 7, que solidifica el núcleo duro. Totalmente, claro. Totalmente. Increíblemente. Y hay otro tema que es del que estábamos hablando antes, inclusive de la presentación de la declaración jurada. Cuando nosotros hicimos este relevamiento y sumamos esta pregunta, después el relevamiento es mucho más amplio y pregunta, por ejemplo, sobre qué sentimientos te genera la situación actual, si tuviste que recortar hábitos de consumo por causa de la crisis, si las elecciones fueran mañana, si optarías por la continuidad o no del equipo de gestión y cómo se relaciona eso con la situación económica. Entonces, hablar de este caso también hace que no se hable de una situación económica familiar, que el desgaste se está viendo ya desde diciembre de este año, ¿no? Desde diciembre de este año, de diciembre del año anterior, o desde mayo del año pasado, los recortes en los hábitos de consumo. Hay una situación económica familiar que es bastante acuciante, que queda en segundo plano cuando estos casos tan fuertes en términos de transparencia ocupan las primeras planas. Estoy leyendo el informe que vos te referías y voy a leer este párrafo. El sesgo de la comprobación nos induce y lleva a buscar y encontrar toda información que corrobore y confirme la opinión que tenemos sobre algún asunto. Esto es Miguel Wiñaski, el sesgo, ¿cómo es? La noticia deseada. Mientras evitamos la información que ponga en tela de juicio nuestras ideas. Bueno, esto es el fin del periodismo, ¿no? Les recomiendo mucho esa investigación porque es una investigación estamos poniendo al aire en este momento. La estamos poniendo al aire y lo vamos a leer con es el algoritmo propio. El algoritmo propio. Claro, sos un algoritmo. Tu vida es un algoritmo. Yo soy un algoritmo. Sí. Buen título de un libro. Yo soy un algoritmo. Sí. Muy buen título de un libro. Igual para no angustiarnos, digo, cuando nosotros éramos chicos, todos tenemos más. Sí. No, tenemos la misma edad, digo, en las casas no se compraba, en la casa que se compraba Clarín no se compraba La Nación y en la casa que se compraba La Nación no se compraba Página, digo, ese sesgo existe, creo que lo que ha cambiado es la velocidad y el alcance. Es muy, tocaste un tema de lo que estás hablando de una charla en España ya. Una cosa es el sesgo ideológico y otra cosa muy distinta es el sesgo informativo. Total. Yo tengo derecho a ser libertario, de derecha, comunista, de izquierda, peronista, kirchnerista o lo que sea.
Lo que acá se rompió en Argentina y no pasa en otros países del mundo es el sesgo informativo. Directamente la noticia que vos no querés ver no te la cuento. Es como el relator del equipo local que cuando viene el gol del equipo rival dice gol de ellos y no lo grita. Entonces ahí el sesgo informativo destruye, o sea, el sesgo ideológico que se va a mostrar en el editorial y en el tratamiento de las noticias no permite que yo no informe lo malo o no informe lo bueno. Te lo traduzco. Un medio kirchnerista que no cuenta con el debido detalle e importancia que la inflación bajó y un medio mileísta que no cuenta que Adorno es un rocho. Eso es sesgo de información. Eso no es sesgo ideológico. Totalmente. En España, pero ahí soy más optimista porque lo vemos en los números. Claro, pero el país y el mundo en España, que serían las dos, el mundo más de derecha y el país más progresista, el país tiene una mirada más favorable a Pedro Sánchez, pero no deja de publicar que la mujer de Sánchez tiene que declarar. Acá sí. En el mundo, en España, cuando se investiga la corrupción del Partido Popular, también se defiende, pero se publica. Desde la mirada del mundo. Acá hemos perdido los límites ya. Sí, igual yo quiero ser más optimista en esto. Digo, primero, Argentina tiene un ecosistema de medios hoy bastante diverso, sobre todo para las personas más jóvenes. Y esto que vos estás mencionando pareciera que la sociedad no lo percibe, pero cuando hacemos investigación la sociedad lo percibe. No es que no se da cuenta. Es bueno lo que decís. Entonces, ahí, y lo vemos, por ejemplo, cuando preguntamos qué opinan sobre los ataques del presidente al periodismo. Y ahí hay un gran descontento. 6 de cada 10 dicen que eso no corresponde, entonces, o que no está bien. Y ese número subió del año pasado, cuando empezó todo esto con el llamarlos ensobrados, a este año cuando medimos el impacto que había tenido el cierre de la sala de periodistas en Casa Rosada. La sociedad se da cuenta que el periodismo cumple un rol y que el periodismo que cuenta y el periodismo que es crítico tiene un rol en la democracia. Todavía ese anticuerpo pareciera que en la República Argentina existe y quizás tenga que ver mucho también con la aparición de los nuevos medios, ¿no? de las fuentes alternativas ayuda de mucho a la diversidad de opiniones y de información. Totalmente. Lara, un beso enorme. Totalmente. Chau, chau. No, un beso muy grande a ustedes. Adiós. Chau. Lara Goiburu de Manuel Janfield con esta encuesta. Además nos permitió pensar un poco, ¿no? Salir de lo que tratamos de hacer acá todas las mañanas es contarte todo lo bueno y lo malo. Arrancamos contando una noticia del gobierno que yo elogié sobre una decisión contra el Grupo Clarín, no porque estoy en contra del Grupo Clarín, porque me parece bien toda medida del gobierno que desregule una actividad económica, cemento, cerveza, vuelvo a repetir, digo, es un programa donde también